Bueno, en este momento nos encontramos en la antigua estación La Camelia, que fue una de las 22 estaciones que hizo parte de todo el sistema del cable aéreo que comunicó la ciudad de Manizales con el municipio de Mariquita en el departamento del Tolima. El cable aéreo fue construido en el año de 1922 y el ingeniero que lideró toda la obra fue James Lindsay. Bueno, este cable aéreo se construyó debido a una necesidad de transporte y de movilidad entre la ciudad de Manizales y el departamento del Tolima, ya que allí pues se encuentra el río Magdalena, y en esa época, estamos hablando de inicios del siglo XX, estaba el puerto del río Magdalena, entonces de allí salían barcos hacia el puerto de Barranquilla. Bueno, a inicios del siglo XX, 1910, se firma el contrato para la construcción de este sistema de transporte. No fueron viables otros sistemas como el ferrocarril o como las carreteras debido a la topografía montañosa de la región, entonces por eso decidieron que lo mejor era construir este cable aéreo. Bueno, este cable aéreo fue de gran importancia económica porque en esa época estábamos en plena bonanza cafetera, entonces esa bonanza requirió, ¿cierto?, de otro medio de transporte mucho más eficaz para el transporte de esta producción cafetera y pues poderlos llevar tanto hacia el centro del país como hacia el exterior por medio del océano Atlántico. Entonces ahí es donde se construyó el cable aéreo y este cable se conectaba con el ferrocarril de La Dorada. Teníamos una estación en La Dorada y otra estación en Mariquita. Entonces allí este ferrocarril iba hacia el centro del país, iba hacia Ambalema y luego pues se llevaba la mercancía hasta Bogotá. Entonces Manizales, con la construcción de este cable aéreo, tuvo como esa conexión vial tanto con el centro del país como con el exterior y se empezó a exportar este producto que fue de gran importancia económica como lo fue el café. Bueno, la estación funcionó alrededor de 45 años, funciona hasta el año de 1967 y el ferrocarril llega también a la ciudad en 1927, o sea que en esa época, desde 1922 hasta 1967, se tuvieron dos medios de transporte. Y a mediados de siglo se empiezan a construir las carreteras. Entonces en un momento, en la década de los años 50-60, se obtuvieron en la ciudad y en la región tres medios de transporte: ferrocarril, cables aéreos y carreteras. Pero en la década de los años 60, años 67, se suspenden las labores del cable aéreo porque pues la producción cafetera había disminuido y pues ya no, el gobierno no daba, digamos que los recursos no alcanzaban para sostener los tres sistemas de transporte. El ferrocarril también en esta misma década deja de funcionar, dejando solamente un medio de transporte que fueron las carreteras. Bueno, en este momento nos encontramos en un punto estratégico de la ciudad y de gran valor histórico, patrimonial y arquitectónico para Manizales y en sí para el país, y es la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, antigua estación La Camelia, y al fondo tenemos la Torre Herbeo, actualmente conocida como Torre del Cable. Bueno, la antigua estación fue declarada Monumento Nacional en el año de 1982 y la Torre Herbeo fue declarada también Monumento Nacional en el año de 1984 y ambas infraestructuras fueron declaradas como conjunto patrimonial y bienes de interés cultural en el año de 1996, lo que quiere decir que son pues de gran valor histórico para la ciudad. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Alberto Herrera, soy guía profesional de turismo y pues ya hoy nos encontramos acá en lo que se denomina Monumento a los Colonizadores. Es una obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Está toda construida en bronce, pero lo más interesante es que donde nos estamos o donde nos ubicamos es el sector del barrio Chipre. Este punto acá anteriormente se denominaba Lago de Aranguito. Posterior a eso pasan lo que es las Torres de Chipre. Es interesante y gracioso decirlo porque las Torres de Chipre aquí tiene algo bonito y es uno siempre busca los nombres. ¿Y por qué? Pues buscamos las alturas, buscamos los sitios, pero en este punto buscaron este lugar y le dicen las Torres de Chipre por esas torres que nos acompañan de comunicación. Se sigue y ya estos terrenos quedan, digamos, como del municipio, y a partir del año 1997 convocan al maestro Luis Guillermo Vallejo. ¿Para qué? Para que venga y haga una obra y le rinda ese homenaje exactamente a 20 familias más o menos. La obra la empieza en el 97 y la termina en el 2002. Cuando el maestro termina la obra en el 2002 viene la inauguración y le preguntan: maestro, ¿qué significa esto?
y él dijo, le voy a dar dos nombres, uno se llama agonía y el otro se llama éxtasis. Agonía lo muestra como el dolor, el esfuerzo, la lucha, el sacrificio, la muerte para poder llegar y estar en estas tierras, 2150 metros de altura. Y el éxtasis es ya cuando ellos coronan con sus familias, como vemos esta parte acá a mis espaldas, que es ese llegar, esa felicidad de todas esas familias. Hola, mi nombre es Sebastián Valencia, soy guía profesional de turismo y el día de hoy nos encontramos en el Recinto del Pensamiento, una de las reservas de la ciudad de Manizales. Esto para el proyecto Manizales Patrimonio Natural y Cultural. Los invito para que conozcamos estos bellos paisajes. El recorrido ecológico del Recinto del Pensamiento nos permite conocer diferentes estaciones. La primera que encontramos es el huerto de aromas o plantas medicinales. Aquí podemos observar más de 80 plantas, como lo es el romero, la manzanilla, el laurel, entre muchas otras que se utilizan para la gastronomía a nivel esotérico o, lo más importante, a nivel medicinal. Llegamos a la senda oriental. Cuando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia cumple 80 años, el gobierno japonés como regalo les trae 80 cerezos como símbolo de amistad, conocidos también como sakura, que sería la flor de este árbol. Gracias a esos árboles que se sembraron en este espacio, se teje la idea de crear un escenario inspirado en los jardines de Oriente, como China, Japón, Corea, y lo más importante sería los bonsái. Los bonsái es un árbol que el ser humano trabaja desde la semilla para lograr reducir su tamaño, a tal punto que, por ejemplo, esta veranera tiene 80 años de edad. Bonsái quiere decir bon bandeja, sai árbol, y en la cultura oriental es algo que para ellos consideran sagrado. Es una especie sagrada que los conecta mucho más con ese entorno natural. En este momento acabamos de llegar a la casa de los colibríes. Los colibríes son las aves más pequeñas del mundo, son aves endémicas de América y Colombia es el primer país en aves y en colibríes. Los colibríes son especies que pueden mover sus alas desde 80 a 200 veces por segundo. Pueden suspenderse en el aire, retroceder, dar un giro completo sobre su propio eje. Y aparte de esto poseen una belleza increíble. Para finalizar nuestro recorrido en el Recinto del Pensamiento, llegamos a la última estación, conocida como el Pabellón de Madera o Pabellón Seri, una obra que reúne diferentes elementos maderables de la región, como guadua, arboloco, macana, chusque, que hacen que la obra sea una obra sismo resistente. Esta obra fue diseñada por el arquitecto Simón Vélez, uno de los mejores arquitectos de Colombia y del mundo en construcciones maderables. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por Manizales, conociendo su patrimonio natural y cultural. Nos vemos en una próxima ocasión. Forever.